De microbiología. En la sesión de hoy vamos a analizar, pues uno de los organismos que por el contexto actual de la contingencia pues están de especial actualidad, ¿no? Vamos a hablar de los virus, ¿de acuerdo? Creo que es interesante que entiendan que si hablamos de virus no tenemos otro remedio que aproximarnos a su estudio a través de varios elementos de la biología molecular. Entiendo que ustedes han dado antes biología molecular. Si no, pues bueno, algunas cosas tendrán que recordarlas, pero en todo caso vamos a, referirnos a los elementos más interesantes. Bien. ¿Qué podemos decir de los virus? Bien, los virus son parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Son pequeñas partículas, pequeños organismos, ¿sí? Constituidos por una envuelta de proteína, luego daremos su nombre, y al interior contiene la información mínima, ¿sí?, que cumple las funciones que podemos adscribir a los organismos vivos, aunque luego hablaré un poco de este concepto que es un poco más difuso para virus, ¿de acuerdo? Bien. Les insisto que los virus no pueden crecer ni dividirse solos, ¿sí? Y aquí viene un poco la polémica en este sentido. Uno de los elementos que es común a todos los virus es que una vez que penetra a la célula que debe parasitar, debe poner en marcha determinada maquinaria que tiene como objetivo subordinar, ¿sí?, parte de la maquinaria celular, y mediante esta subordinación de la maquinaria celular consigue que se replique el genoma viral y posteriormente, una vez replicado el genoma viral, se constituirán las partículas virales nuevas que derivarán en la generación de nuevos ciclos, con lo que se consigue distribuir esta información vírica en el espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? Esto es el objetivo fundamental que persiguen todos los organismos. Por eso, aunque luego hablaremos un poco de la noción vivo o muerte adscrito a los virus, sí es necesario que entiendan que desde el punto de vista más mecanicista, más algorítmico, ¿sí?, un virus hace exactamente lo mismo que cualquier otro organismo. ¿De acuerdo? Bien. A los virus se les conoce, ¿sí?, o ustedes los conocerán porque habrán visto esquemas o fotografías de estos organismos completamente articulados. Cuando estos organismos están completamente formados, bajo estas imágenes que imagino habrán visto, y están fuera de la célula, se les conoce con el nombre de viriones, ¿sí? Se le conoce con el nombre de viriones. La morfología viral ha sido abordada de diferentes maneras en la bibliografía, ¿sí? Anteriormente esta morfología se utilizaba para adscribir determinada nomenclatura. Por ejemplo, el coronavirus, ni más ni menos, se le llama coronavirus porque a la luz del microscopio electrónico de transmisión, pues bueno, se ven los peplómeros, se ven las proteínas de la espina, se ve una especie de corona, y por ahí viene el nombre de coronavirus. Pero veremos que la nomenclatura cambió por una razón de peso que posteriormente hablaremos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el virión está constituido básicamente por una envuelta de proteínas, ¿sí?, que les insisto puede ser con una morfología muy variable. Al interior de esta envuelta de proteínas, que lógicamente puede ser cuasi esférica, aunque veremos que tiene distintas modalidades, encierra una información genética, un genoma viral, es decir, los genes mínimos necesarios para completar el ciclo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a aproximarnos un poquito a esta idea, que aunque no es exactamente objeto del curso de microbiología, desde mi punto de vista sí es necesario. En multitud de libros habrán oído hablar de la polémica de si los virus están vivos o están muertos. Bien. Esto simplemente es una posición de convenio, ¿sí? De convenio, entendiendo que para que a un organismo se le considere vivo, debe contener o debe ser intrínsecamente complejo, debe pasar un umbral de complejidad. ¿De acuerdo? Acuérdense que la complejidad en biología debe entenderse en términos de cantidad de interactores y cantidad de interacciones
¿sí?, que están de forma dinámica relacionándose en una red genómica. ¿De acuerdo? Cuanto mayor variabilidad cuantitativa y cualitativa tiene una red genómica, mayor complejidad podemos adscribirla. Bien. ¿Qué podemos decir de un virus? Un virus es compatible con una de estas redes genómicas o GRN que pueden ver en los libros. ¿De acuerdo? Lógicamente despliega una red genómica autónoma, pero solo puede, desplegarse completamente cuando lo hace bajo otro contexto de red genómica, que es la del hospedador, ¿sí? El hecho de que se le haya considerado no vivo es porque, digamos, los constituyentes de los que está formado un virus, ¿sí?, pueden entenderse a nivel macromolecular como mucho, ¿sí? Y todos aquellos elementos que requiere para complementar su ciclo no son propiamente o no pertenecen propiamente al virus, ¿sí?, sino que utiliza los de un hospedador. Bien. Desde mi punto de vista esto no tiene mayor recorrido, puesto que si digamos nos circunscribimos a determinados estudios donde incluso ha habido programas, ¿sí?, programas informáticos que son capaces de autorreplicarse en un entorno de software, ¿de acuerdo? Esto se puede reducir algorítmicamente, ¿sí? Se puede reducir a una serie de comandos matemáticos que tienen como objetivo distribuir su propia información en ese entorno de software. Bien, cuando trasladamos este tipo de modelo de estudio a los virus, vemos que los virus se comportan exactamente igual que lo hace una bacteria, que lo hace un eucariota unicelular o un eucariota pluricelular. ¿De acuerdo? Por consiguiente, desde el punto de vista de la dinámica evolutiva, un virus hace exactamente lo mismo que cualquier organismo, que es despliega, ¿sí?, toda la información para posteriormente reproducirse y conseguir distribuir su información en el espacio y en el tiempo. ¿De acuerdo? Desde este punto de vista, ya el que esté vivo o muerto es una cuestión de opinión, no tiene nada que ver ni afecta a la dinámica de funcionamiento de los virus. Entonces no quiero ir un poquito más allá, sería profundizar en disquisiciones más de índole filosófico y no creo que sea lo más conveniente. Bien. Vamos a continuar. Bueno, miren, en la siguiente diapositiva lo que quiero mostrarles es el ciclo general de un virus, ¿sí? Aunque un poquito más adelante me voy a detener un poco en los detalles estructurales y funcionales. Creo que es más interesante introducir a través del ciclo y luego vemos algunas particularidades de algunos virus, ¿sí?, que seguramente ustedes habrán oído hablar de él. El ciclo vírico debemos iniciarlo en el momento en el que un virión, una partícula viral, identifica una célula hospedadora. Y en este sentido lo que debemos contemplar es que el hecho de que un virión se una a una célula hospedadora requiere de una variable de susceptibilidad o de compatibilidad. ¿De acuerdo? La unión de un virión a una célula se realiza a través de elementos proteicos. Acuérdense que las proteínas interaccionan entre sí debido a afinidades morfológicas y fisicoquímicas, ¿de acuerdo? Hay elementos que deben coincidir morfológicamente y fisicoquímicamente, de tal manera que se produzca una unión compatible, ¿sí?, y ello derive en una subsiguiente reacción, ¿de acuerdo? Este virión va a reconocer a esta célula porque la información que contiene este virión es compatible con la red genómica que puede desplegarse en esta bacteria. ¿De acuerdo? Esto es lo que permite entender las bases moleculares de las enfermedades. Bien, una vez que se produce la unión del virión a la bacteria, entonces tenemos una unión compatible. Para este caso particular que se representa un bacteriófago, la consecuencia es que toda la parte de la cápsida, toda la parte externa del virión que da esa información, permanece en el exterior y el genoma es inyectado, ¿sí? Es capaz de penetrar la pared celular bacteriana y accede al citoplasma. Una vez que accede al citoplasma, lo que se produce son sucesivos mecanismos de replicación.
transcripción. El genoma viral se replica y posteriormente se generan proteínas del virus. Esto deriva en que tenemos todos los elementos al interior celular para la constitución de nuevas partículas virales. Posteriormente se genera lo que denominamos un ensamblaje, es decir, la adquisición de esta forma característica de los virus al interior celular. Y finalmente, ¿sí?, lo que tenemos es la inducción de la lisis celular para que se produzca como consecuencia la emergencia de los nuevos viriones que derivarán en nuevos ciclos víricos. ¿Sí? Bien. Esto con carácter general. Lo hemos visto aquí para un bacteriófago, pero la mayoría de esto, a excepción de detalles de la pared celular, puede ser entendido también para virus animales y vegetales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algún detalle de virus, pero en este caso no exactamente de bacteriófagos. ¿Sí? Tienen que considerar que tanto las bacterias gram positivas como las gram negativas tienen una pared de peptidoglicano rodeando el citoplasma. ¿Sí? Esto impide que determinados elementos de los virus, en este caso la cápsida, pueda fusionarse directamente con la membrana de la célula. En este caso, para los bacteriófagos, muchas veces hay un mecanismo de inyección. Pero para las células animales, muchas veces, ¿sí?, los virus están rodeados por una membrana. ¿Sí? Esta membrana es capaz de fusionarse a la membrana de la célula. Posteriormente, cuando emerge, aquí tenemos un proceso de penetración representado, pero en un proceso de emergencia tendríamos la reacción inversa, es decir, tendremos la nucleocápsida del virus que ya encierra todas las proteínas que están autoensambladas y que encierran en el interior la información genética y posteriormente emergerán. ¿Por qué hablo de los procesos de internalización y de emergencia de virus animales asociados a membrana? Porque cuando el virus penetra o el virus emerge, ¿sí?, y tiene membrana o adquiere membrana, esta membrana procede del hospedador. ¿Por qué procede del hospedador? Porque lógicamente el hecho de que el virus esté rodeado por una membrana que procede del hospedador va a tener como consecuencia que el sistema inmunológico no va a ser tan efectivo a la hora de identificarlo, y eso le da una ventaja temporal al virus. Solo es temporal, porque finalmente el sistema inmunológico termina reconociendo este tipo de estrategia. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esto creo que es interesante. En este caso solamente les pongo que un virión, ¿sí?, en este caso iría pues en un fluido, debe exponer una proteína, ¿sí?, que emerge desde la nucleocápsida hacia el exterior. ¿Por qué? Porque se debe producir, lo mismo que antes veíamos para los bacteriófagos, una interacción compatible o de reconocimiento entre esta proteína de la espina y el receptor de entrada. Esta unión le da como respuesta al virus que la célula a la cual se ha unido tiene las características necesarias para que esta información genética se pueda desplegar en la red genómica de la célula. ¿De acuerdo? Y posteriormente generar el ciclo compatible para finalmente derivar en la generación de nuevos viriones. ¿Sí? Bien. Bueno, hablando de los virus envueltos, debemos decir que la membrana que rodea a estos virus no tiene exactamente esta función de permeabilidad selectiva. ¿Sí? En este caso tiene una función de camuflaje, de mimetismo. ¿De acuerdo? Bien. Cuando el virión es despojado de la membrana, decimos que expone su nucleocápsida. ¿De acuerdo? Tiene una nucleocápsida. Esto es interesante. Acá hay algunos que tienen particularidades, pero sería profundizar demasiado y no tengo la cantidad de vídeos suficientes en este sentido, porque el curso es un poco escueto. Bien. Entonces, ¿qué debemos decir en cuanto a los ciclos víricos de aquellos que afectan a células animales? Bueno, en primer lugar, que hay dos funciones mayores en estos genes. Una, sí,
primero producen replicación de genomas virales, ¿sí? Puede tener esta, una vez que el genoma penetra, tenemos replicación, y entonces generamos muchas copias virales, o podemos tener transcripción. La transcripción debe entenderse siempre como la constitución de RNAs mensajeros, pero deben ser RNAs mensajeros polaridad positiva. Ahora explicaré qué es el tema de la polaridad positiva. ¿Por qué deben ser polaridad positiva? Porque son aquellos que tienen la secuencia adecuada para poder ser leídos por los ribosomas celulares y finalmente derivar en la constitución de las proteínas que deben tener acción ejecutiva para finalmente constituir aquellos nuevos viriones. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, hablando de esto, siguiendo con este tema, ¿no? Hablaremos, por consiguiente, de que hay dos grandes categorías en las cuales se pueden escribir todos los genes, ¿sí?, de los virus, ¿de acuerdo? El virus tiene genes que se pueden escribir en dos grandes categorías, aquellos que llamamos virus, genes de expresión temprana y genes de expresión tardía, ¿de acuerdo? Se llaman de expresión temprana o expresión tardía en función de si su grado de expresión se produce al inicio del ciclo vírico o hacia el final de la infección, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo un poco detalladamente. Bien. Para el caso de los genes de expresión temprana, bueno, en este sentido, los genes de expresión temprana, por su propio nombre, son aquellos que se están activando, se están expresando en el momento inicial de la infección. Tenemos que estos genes contienen secuencias reguladoras, acuérdense, regiones del ADN que son capaces de ser reconocidas por estos elementos de regulación que pertenecen a la célula que se ha parasitado, ¿sí? Acuérdense que podemos hablar de operones, ¿sí?, y de de perones para bacterias, no, estamos hablando de promotores, ¿de acuerdo? De promotores, perdón, ¿sí? Pero hay otro tipo de secuencias regulares, hay promotores, terminadores, hay secuencias enhancer, insulator, hay muchos tipos de secuencias reguladoras. En este caso, lo que les quiero decir es que estos genes de expresión temprana, ¿sí?, deben ser reconocidos por la maquinaria de regulación de la expresión de la célula hospedadora. Entonces deben asemejarse. Una vez que son reconocidos, se expresan, ¿sí? Esto es lo que corresponde por lo menos a los genes de expresión temprana. En muchas ocasiones estos genes están relacionados con los procesos de replicación del genoma viral, ¿sí? Se producen más copias del genoma viral. Bien. Lógicamente, en este sentido, consecuentemente, debe haber transcripción por parte de la RNA polimerasa del hospedador y debe ser expresado inmediatamente después de la infección, que es básicamente lo que les estaba comentando. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hablar de la gran categoría también de estos genes que están en los virus, que son los genes de expresión tardía. ¿De acuerdo? Bien. En este sentido, pues lógicamente son de expresión tardía si los comparamos con los de expresión temprana. ¿Qué tipo de proteínas pueden codificar estos genes de expresión tardía? Pues muchas veces tienen que ver con aquellas proteínas que están relacionadas con la constitución de la cápsida, con proteínas de tipo estructural, que tienen como función encerrar aquella información genética viral que es necesario articular para finalmente generar esa partícula viral que derivará en el virión una vez emerja de la célula. ¿De acuerdo? Hay otro tipo de proteínas de expresión tardía que no tienen que ver exactamente con la formación de la cápsida, pero que sí son necesarias para la constitución de los viriones. Por ejemplo, para el HIV no solo tenemos proteínas de la cápsida, de la nucleocápsida, tenemos que debe haber al interior de la cápsida, debe haber una transcriptasa reversa, debe haber una proteasa, debe haber una integrasa, ¿sí? Estas proteínas deben constituirse y deben encapsidarse, ¿sí? Aunque también están relacionadas con los procesos de replicación, también se mantiene su expresión hacia el final porque son necesarios para la constitución de las partículas virales íntegras. ¿De acuerdo? Bien. Esto en referencia a los genes de expresión tardía. ¿De acuerdo? Bien. Lógicamente, este término es interesante que lo consideren. Aquellos genes de expresión tardía deben estar asociados a los procesos de
ensamblaje. El ensamblaje, acuérdense, es o puede ser asimilable a este otro término que les indico, que es la encapsidación, la formación de la cápsida y la incorporación en su interior de la información genética. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Bueno, en la siguiente diapositiva simplemente hago mención de que ahora estábamos viendo virus animales, pero también hay virus vegetales, ¿de acuerdo? Y virus para bacterias, perdón. En este caso, en la diapositiva, lo que les muestro es una técnica que de forma reiterativa se utiliza mucho en el laboratorio de biología molecular, en el cual para cultivar virus se trabaja con placas que tienen céspedes bacterianos, y estas bacterias son susceptibles a la infección por fagos. ¿Qué es lo que se percibe en esta fotografía? Lo que denominamos halos de lisis, es decir, cuando un virus ejerce un ciclo lítico sobre una bacteria, lo que causa es la ruptura del citoplasma y por consiguiente la desaparición de la célula. Cuando esto se produce de forma masiva en una placa, lo que tenemos es parte de esta placa que cambia en tonalidad, que no es ni más ni menos que el reflejo de la desaparición de las células. A este tipo de efecto, ¿sí?, se le correlaciona con la presencia de virus, y es una manera de producir virus y tenerlos en placa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Más adelante, cuando veremos la clasificación de Baltimore, vamos a analizar algunos de los bacteriófagos que pues tienen más relevancia desde el punto de vista de la investigación en el laboratorio, también como aplicación en la industria. ¿Sí? Bien. En cuanto a los bacteriófagos, sí me gustaría reiterar que el hecho de que las bacterias estén rodeadas por esta capa de peptidoglicano hace que el proceso de internalización de la información genética sea sustancialmente respecto de aquellas células que no tienen pares, particularmente las células eucarióticas animales. ¿Sí? Las células eucarióticas vegetales también tienen pares, y por lo tanto los virus que afectan a las plantas también son bastante diferentes de las que afectan a los animales. Bien. En este sentido, no sé si habrán visto alguna vez alguna fotografía del T4, ¿sí?, pero se asimila, muchas veces en los libros lo van a ver, con el módulo que aterrizó en la Luna, ¿sí?, porque tiene una plataforma que está enfocada a identificar una proteína de superficie de la célula, y bueno, parece que pues fueran una especie de patas, una especie de elementos fijadores, ¿sí? Luego tiene una especie de elemento tubular, ¿sí?, y finalmente tiene una parte icosaédrica en la parte apical que rodea la información genética. Una vez que la partícula viral se fija sobre la superficie bacteriana, se produce un proceso de retracción, ¿sí?, de tal manera que el genoma viral, ¿sí?, se inyecta al interior celular, y finalmente queda la cápsida viral, pero vacía en el exterior, simplemente como un cascarón. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir con dos términos que son especialmente relevantes, ¿sí? Fíjense, en la diapositiva del principio del vídeo les mencionaba las distintas fases en las que podíamos subdividir los ciclos víricos, ¿sí? Y en este caso, pues decíamos que una vez que penetra, se adhiere, inyecta la información, genera copias, luego genera todas las proteínas de fase tardía, se ensamblan todos los elementos, ¿sí?, y finalmente derivan en la generación de nuevas partículas virales. Ahora bien, hay un elemento a distinguir, ¿sí? Cuando la fisiología de la célula, ¿sí?, tiene unas condiciones que facilita la rápida replicación viral, entonces se produce ciclo lítico. Pero puede darse el caso de virus que pueden integrarse al genoma viral. La integración del virus en el genoma viral puede derivar en otro tipo de
dinámica de ciclo vírico, que es lo que se denomina lisogenia o latencia. ¿De acuerdo? Fíjense. Antes explicábamos que el objetivo de cualquier virus es replicar su información y, por consiguiente, distribuirla en el espacio y el tiempo. Pero la estrategia para distribuir la información en el espacio y el tiempo no siempre deben entenderla en términos de generar nuevos genomas virales y destruir la célula, porque la información puede transmitirse en el espacio y el tiempo aprovechando los procesos de reproducción celular, ¿sí? Si el genoma viral está integrado y la célula se reproduce, las dos células que emergen de este proceso de división tendrán el genoma viral, ¿de acuerdo? Y el virus no tendrá que emerger y que identificar otra célula y posteriormente comenzar otro ciclo vírico, ¿sí? Bien. Cuando tenemos la situación en la cual el virus genera nuevos genomas, nuevas partículas virales y lisa la célula, ¿sí? Para comenzar otro ciclo hablaremos bajo estas condiciones de ciclo lítico, ¿sí? Pero cuando tenemos una condición como la que acabamos de explicar, donde el genoma viral está insertado en el cromosoma, ¿sí? Y aprovecha el proceso de reproducción para distribuirse, hablaremos de lisogenia, ¿sí? De ciclo lítico o de ciclo lisogénico. El ciclo lisogénico, cuando hablamos de virus animales, a veces se asimila también al término latencia, ¿de acuerdo? El virus decimos que está latente, se integra en el genoma celular, en el núcleo celular, y no se producen nuevos virions, se queda ahí latente, ¿de acuerdo? Lógicamente, cuando el virus se integra al genoma de la célula, tenemos que cambia un poco la nomenclatura, ¿sí? Ya no se llama genoma viral, se llama provirus, ¿sí? El virus decimos que está en estado de provirus. Ese genoma viral ya no está encapsidado, ya no está en una forma citoplasmática o externa, está integrado en el genoma de la célula en forma de provirus, ¿sí? Bueno, está bien. Lógicamente, también quiero que entiendan que el ciclo lisogénico no tiene por qué ser o mantenerse en el tiempo de forma constante. El ciclo lisogénico es un mecanismo que tienen los virus al que optan en función de la fisiología de la célula. Hay distintas condiciones fisiológicas que la célula recibe del ambiente, ¿sí? Y posteriormente responde. Ese tipo de cambio fisiológico que hace la célula como respuesta al ambiente es detectado por el genoma viral y finalmente puede dar como respuesta que se mantenga en lisogenia o que transite de forma lisogénica a forma lítica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Ok. Bueno, hasta aquí vamos a parar para empezar a ver la clasificación que se hizo de los virus en función de la naturaleza del genoma que contiene cada una de estas partículas virales. Hemos visto algunas características generales de los virus y a partir de este momento veremos la clasificación y algunos de los virus más representativos. Pero esto será en el siguiente vídeo.